Recording is on. Perfecto. Bien, entonces hoy el tema que vamos a analizar y vamos a estudiar es el de medidas de tendencia central o medidas de centralización, que básicamente son los promedios. Aquí quedó fea mi letra, perdón, pero aquí dice promedios. Y van a ser para estudios por intervalos, ¿de acuerdo? Los tres promedios ya los estudiamos en categorías. ¿Cuáles son los tres promedios? La media aritmética, que es X testada con esta rayita aquí arriba. La moda, que es X con este gorrito. Y la mediana, que es X con este simbolito. Son los tres promedios que ya vimos por categorías. Vamos a ir recordando uno por uno y vamos a aplicarlo en intervalos, en este ejemplo que estamos resolviendo. Bueno, ¿qué dijimos que era la media aritmética? Dijimos que era el promedio, más bien sería la sumatoria de todos los datos dividido entre el número total de datos. Eso es lo que es la media aritmética. Si lo paso a una fórmula, que ya la tienen desde que vimos categorías, la media aritmética sería la siguiente formulita, sería X testada va a ser igual a la sumatoria. Este símbolo significa suma. ¿Qué voy a sumar? Un producto del dato XY por la frecuencia de cada dato XY. Dato por frecuencia. Ahora, ¿de dónde a dónde voy a hacer esa suma? Desde el primer intervalo, que es igual a 1, hasta el último intervalo, que es igual a m. Recordando para este problema que hicimos, pues aquí lo tienen arriba. El número total de datos fue 30 y el número total de intervalos que propusimos hacer fue de 6. Entonces la sumatoria se hace en este caso de 1 a 6, porque utilicé 6 intervalos. ¿De acuerdo? Y ya que hice la sumatoria, eso lo divido entre el número total de datos. Y esta es la fórmula de la media aritmética, que es la misma, igualita, que la que usamos en categorías. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de intervalos, ¿quién va a ser XY? ¿Quién va a ser XY? ¿Se acuerdan que cuando vimos intervalos dijimos, les comenté, que en un intervalo el representante del intervalo va a ser el punto central que se conoce marca de clase, como marca de clase. Por lo tanto, los valores de marca de clase, para efectos de la fórmula de media aritmética, van a ser los valores de XY. ¿De acuerdo? Entonces vean aquí en la tabla, que ya tengo yo hecha de la clase pasada, la marca de clase va a ser el valor de XY para el efecto de cálculo de promedios. Y la frecuencia ya la tengo aquí en la columna 4 como FI. ¿Sí está claro? Entonces, para hacer el cálculo de la media en este ejemplo que estamos estudiando, yo tengo que agregar una columna que sea el producto de cada dato por su frecuencia. Dato por frecuencia. Y vean, de hecho ya la tenía aquí preparado. Si ustedes checan aquí mi tablita, ya tenía preparada la columna 8, que es dato por frecuencia. ¿De acuerdo? Bueno, ya quedamos que el dato sería XY en la marca de clase. Entonces, ¿qué hago yo? Pues empiezo a calcular con mi máquina, diría yo. Dato XY es 49 por frecuencia FI, que es de 5. Entonces sería 49 por 5, eso me da 245. Y lo coloco aquí. ¿Sí queda claro? Repito, multipliqué el dato X1, que es 49, por la frecuencia F1, que es 5. 49 por 5 da 245. ¿De acuerdo? Y así le tengo que hacer con todos los demás. Siguiente, que sería 56, que es el dato X2, por la frecuencia que fue de 6 unidades, por 6 repeticiones. Entonces sería 336. ¿Sí me van siguiendo? Ahí está. Dato X3 sería 63 kilos por la frecuencia 19. que fue de 8, ¿ah? Sí.
sería 504. ¿Sí me quieren decir algo? No, ¿verdad? Ahí se prendió el micrófono, ¿eh? Apágalo para que no avise. Siguiente, ¿qué sería? Dato vale 70, que es el dato X4, multiplicado por la frecuencia que fue 3, por todo el último, daría 210. Bueno, siguiente, ¿qué sería? Penúltimo, 77, que es el dato, por la frecuencia, que fue de 5, por 5, y eso me genera 385. Y el último sería dato de la marca de clase X6, que sería 84, por su frecuencia, que fue de 3. ¿De acuerdo? Y eso me da 252. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Nada. Entonces aquí sería 252. Ok. Entonces, si se fijan, ya tengo para cada intervalo el producto de XY, que es columna 1, por FI, que es columna 4. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué me pide la fórmula? La fórmula dice, bueno, ya que tengas ese producto, a la sumatoria del primer intervalo al enésimo. Ok, entonces, lo que me está diciendo la fórmula, aviéntate la suma del primero al último intervalo, de aquí hasta acá. Entonces yo pongo una rayita de subtotal y aquí pongo la sumatoria. ¿De acuerdo? Y con mi maquinita la hago de volada, que sería 245. Ayúdenme a checarla, no me equivocar. Más 336, más 504, más 210, más 385 y más 252. Listo. La suma me da 1932 enteros. ¿Sí queda claro? ¿Alguien la rechecó para que me ayude? ¿Sí estoy bien? Sí, está bien, profe. Muy bien. Ahora, yo les pregunto, en la realidad, ¿qué es ese dato? ¿Qué significaría 1932? ¿Quién me contesta, por favor? ¿Qué sería ese valor? ¿Qué significa? ¿No? ¿Sería como el total de kilos? Exactamente. Sería lo que pesarían los 40, los 30 alumnos en total. ¿Sí? Si yo lo subo a un carro, un camión, pesarían casi 2 toneladas. ¿Sí queda claro? Sería el peso de todos los alumnos o todas las personas. Ahora, como en estadística lo que interesa no es cuánto pesan todas esas personas, sino cuál es el promedio de peso. Eso es lo que interesa realmente. Entonces ya nada más lo que hago es aplicar la formulita, que me dice que la media aritmética sería el valor total de 1932 sobre el total de datos, que en este caso fueron 30 sobre 30. ¿Están de acuerdo? Si hago la división, 1932 entre 30, eso me genera 64.4 kilogramos, que sería el peso promedio de las 30 personas conforme al criterio de la media aritmética. Ahora, como los datos que yo tomé para el estudio fueron enteros, yo voy a redondear este dato enteros. O sea, hay que ser congruentes. Entonces, estos redondeados se pone este simbolito, que significa aproximadamente, y en este caso, ¿a cuánto se redondea este valor? ¿Quién me dice, por favor? A 64. Es correcto. Como 4 es menor que 5, este queda igual. Entonces quedaría 64 kilogramos. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora fíjense cómo tiene mucha lógica. Ese 64 kilos está en el intervalo de mayor frecuencia. Vean, el intervalo de mayor frecuencia es este que tiene frecuencia de 8. E incluye los datos del 60 al 66. Y el 64 está ahí inmerso. La marca de clase del tercer intervalo vale 63. Está muy cerca el promedio de la marca de clase del tercer intervalo.
¿Sí queda claro? Y es lo que pasa siempre, cuando son datos más o menos centralizados, aquí lo pueden ver en la gráfica. Vean la gráfica de barras y poligonal, mi media aritmética está en la barra más grande. En esta barra que está aquí, está la media aritmética. Y van a ver cómo los tres promedios van a estar muy cerca de esta barra, si no es que dentro de esta barra. Tanto la media, como la moda, como la mediana. Y listo. Si se fijan, esto no tiene gran problema. Calcular la media es muy, muy fácil. Bueno, ¿preguntas hasta aquí de cómo se calculó la media? Nada, ¿verdad? Perfecto. Entonces, con eso acabaríamos el primer promedio. Vamos por el segundo promedio. El segundo promedio que también ya vimos para datos por categorías se llama moda. Su símbolo es la X con este gorrito y su definición es que la moda es el dato que más se repite. Cuando son categorías, la moda es la categoría que más se repite. Pero cuando son intervalos, yo me voy a la tabla y veo cuál intervalo es el que más se repite. Y vean que es el que tiene una frecuencia de 8, se lo estoy circulando. Ese es el intervalo que mayor se repite, que más veces se repite. Por lo tanto, la moda va a estar entre 60 y 66. Va a estar entre esos dos valores, en ese intervalo. ¿Sí queda claro? Entonces, pongo aquí una flechita y yo le voy a poner aquí que este intervalo es el intervalo que se conoce como modal. Modal porque ahí está la moda. Acuérdense que puede suceder en un estudio que haya dos modas. Puede darse el caso. Creo que en su tarea había algunas tareas por categorías. Si hay dos modas, simplemente se hace la anotación. Y cuando hay dos modas, ese promedio no sirve, no se utiliza. ¿De acuerdo? Tiene que ser el promedio un valor único, que sea representativo o típico. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, si aquí fueran categorías, simplemente yo diría, la categoría que equivale a la frecuencia de 8, esa es. Pero como son intervalos, la moda va a estar, repito por segunda vez, entre 60 y 66. Entonces hay una formulita que me permite decir en qué punto está entre 60 y 66, en qué categoría. Y esa formulita es la siguiente. Se las pongo aquí abajo para que la tengamos. Y se pone así, que la moda va a ser igual al límite real inferior del intervalo de la moda. Repito, L de límite, R de real y esto de inferior del intervalo modal. Más, abro un paréntesis, y sería la división del valor de delta 1, hoy te explico qué es eso, sobre la suma de delta 1 más delta 2. Y ya que haga esta operación, esa operación se va a multiplicar por el tamaño de intervalo. Voy a poner aquí las siglas para que, los significados para que se quede puesto en la clase. LRINF va a ser igual al límite, ¿de acuerdo? Límite real inferior, ¿de acuerdo? El inferior es el izquierdo, del intervalo que se conoce como modal. Es el que tiene mayor frecuencia. T es lo que ya vimos que se conoce como tamaño del intervalo. ¿De acuerdo? Que ese tamaño yo lo calculé en base al número de intervalos. ¿Cuánto me resultó aquí el tamaño? Aquí lo tenemos. Me resultó de 7. ¿Sí se acuerdan? Eso lo acabamos de repasar. Bueno, y hay dos deltas. Esta letrita del alfabeto griego se llama delta o es un incremento. Esa se usa para denotar incrementos. En este caso, delta 1, se los pongo primero y ahorita se los explico, va a ser el exceso de la frecuencia modal, o sea, la frecuencia de la moda, respecto
respecto al vecino inferior. Ahorita les explico cómo se calcula. Repito, delta 1, exceso de frecuencia modal respecto al vecino inferior. Entonces, vean, me voy a la tabla. Ya quedamos que el intervalo modal es el tercero. Primero, segundo, tercero. ¿Por qué? Porque tiene la máxima frecuencia. Entonces, vamos a ver los valores. ¿Cuál es el límite real inferior? Pues el límite real inferior es 59.5. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el exceso de frecuencia modal respecto al vecino? Vean, hay dos vecinos. Este de aquí arribita es el vecino y este de acá abajito es el vecino. Ahora, numéricamente hablando, el de arriba es gente que pesa entre 53 y 59, o sea que pesan menos que los del intervalo modal, porque el modal pesan de 60 a 66. Por lo tanto, el de aquí arriba va a ser el vecino, ¿sí están de acuerdo? Inferior, ¿de acuerdo? En contraparte, los de acá abajo pesan entre 67 y 73, pesan más que los del modal. Por lo tanto, el de aquí arriba, el de aquí abajo, perdón, va a ser el vecino superior. ¿Sí queda claro? Eso de inferior y superior es que pesan menos o pesan más. Y cuando están acomodados los datos, los intervalos de menor a mayor, siempre el que está arribita es el inferior. Si el acomodo fuera al revés, de mayor a menor, se invierten. Pero no nos vamos a meter en esa complicación y todos los estudios los vamos a hacer de menor a mayor. ¿De acuerdo? Va. Perdón, profe. ¿Eso siempre va a estar determinado por el modal? Es que esa parte me perdí un poquito, perdón. Sí, es correcto. Es correcto. Eso siempre va a estar determinado por el intervalo que tú viste que fue el modal. Siempre, siempre. Si fuera bimodal, pues ya ni lo calculas porque no va a servir para nada. ¿De acuerdo? Ahora, quiero que me digan una cosa. ¿Cuántos datos más hay en el intervalo modal que tiene 8 que respecto al vecino inferior que solo tiene 6? ¿Quién me responde? A ver, va la pregunta de nuevo. ¿Cuántos datos más hay en el intervalo modal que tiene 8 que en el vecino inferior que tiene 6? ¿Cuántos datos más hay en el modal? ¿Quién me dice? Dos más. ¿No? ¿Perdón? Dos más. Dos más, exactamente. Exactamente. Si ustedes ven, aquí hay 8, aquí hay 6, significa que en 8 hay dos datos más que en 6. ¿Sí o no? Pues a lo mejor está tan lógico, tan evidente que es como que no se ve lógico. Entonces, ¿cómo se calcula delta 1? Se los pongo aquí. Delta 1 siempre va a ser la frecuencia del intervalo modal. Delta 1 sería, en la moda hay 8, menos la frecuencia del vecino inferior, que son 6. 8 menos 6 les da 2. ¿Qué significa este 2? Que en la moda, que son 8, hay 2 más que en el vecino inferior, que son 6. Está muy simple, no tiene problema. Y delta 2 es exactamente el mismo concepto, sería el exceso de frecuencia modal, pero ahora respecto al vecino superior. Ahora, ¿qué es lo que me interesa? ¿Cuántos datos más hay en la moda? Que son 8, respecto al vecino superior, que son 3. Entonces, ¿cómo calculo delta 2? Pues hago la resta de 8 menos 3 y me dice que hay un exceso de 5. El exceso es cuántos más hay en la moda que con el vecino. ¿Sí queda claro? Eso se los pongo siempre cuando tenemos ahí clases presenciales. Les digo, es como si fuéramos a una fiesta y alguien dice, no, pues yo me voy a tomar nomás 2 copas, nada más, porque voy a
a otro compromiso después de aquí. Y resulta que se toma 4 y él había dicho que 2. Entonces, ¿cuál es el exceso de copas? Pues si había hecho 2 y se tomó 4, el exceso fue de 2. ¿Sí están de acuerdo? Se excedió en 2. Entonces, para que más o menos vean la lógica, ¿no? Y ese sería el cálculo de delta 1 y delta 2. Bueno, entonces voy a calcular la moda para este ejemplo que estamos llevando. Bueno, ahorita lo agrande, pero lo que pasa es que debe ser así pequeño para que pueda ver los datos, si no, no los veo. Bueno, entonces, ¿cómo sería? La voy a calcular aquí abajo. La moda va a ser igual. Fíjense, síganme. Límite real inferior del intervalo modal. Aquí están los datos. ¿Quién me dice cuánto es el límite real inferior del intervalo modal? Ya se los dije hace ratito. ¿Cuánto vale? ¿Es 59.5? Perfecto, muy bien, muchas gracias. 59.5. ¿Cómo lo supo el compañero? Ah, pues donde está la máxima frecuencia, este es el modal, y si el límite real inferior es el que puse con este color rojito. ¿Vale? Más, dice, abres un paréntesis, pones delta 1, que son cuántos más hay en la moda respecto al vecino inferior, y fueron 2, sobre delta 1 de nuevo, que son 2, más delta 2, que ya lo calculé, que fueron 5. ¿Sí se entiende? Ahí está la sustitución. Ojo, aquí es suma, porque luego no sé por qué se les va el signo y me lo dejan en los exámenes o en la tarea como multiplicación. Obviamente no da una cosa totalmente alejada. Es más. Y eso sí está multiplicado por el tamaño. El tamaño de intervalo fue de 7. Entonces sería por 7. ¿Están de acuerdo? Y ya tengo todo listo para saber el valor exacto de la moda, que ya sabemos de antemano que está entre 60 y 66. Va a estar ahí. Si aquí hago un cálculo y me sale 80, pues tengo que decir que está mal porque la moda tiene que estar entre 60 y 66. A veces uno hace los cálculos, se equivoca y no analiza la congruencia o la pertinencia del dato. ¿Se queda claro? Bueno, entonces lo hago. Sería 59.5 más. Vean lo que hago. Multiplico lo de arriba. 2 por 7 da 14 y queda arriba. Sobre. Sumo lo de abajo. 5 más 2 da 7 y queda abajo. ¿Sí queda claro? Y ahora sí hago la división, que aquí me quedó bien fácil. 14 entre 2, pues da, 14 entre 7, eso es igual a 2. ¿Están de acuerdo? Entonces sería 59.5 más 2, sería 61.5. Y ese sería el valor de la moda. 61. Vean cómo queda entre 60 y 66. Queda exactamente en ese intervalo. ¿De acuerdo? Ahora, como trabajé datos enteros, esto lo voy a redondear a enteros. ¿Quién me dice a cuánto queda esto ya bien redondeadito en enteros? A ver, dígame alguien. 66, 62. Exactamente. Como eso está en 5 exacto, o sea, la mera mitad entre 1 y 2, 61 y 62, lo que se hace es, este 1 se va al par inmediato. Entonces, como bien lo dijo la compañera, perfecto, el valor sería 62 kilogramos. Y ese sería el promedio de peso conforme al criterio de la moda. Vean cómo sí hubo cierta variación. La media aritmética dio 64, la moda da 62. ¿Sí queda claro? Ahí quedaría ya mis cálculos y el resultado. Ahora fíjense, quiero que vean cómo se comporta esto. Fíjense cómo, y se los voy a poner aquí acercarlo para que lo vean. Ahí está. Déjenme ponerlo aquí. Ahí está. Fíjense cómo la moda estuvo en el tercer intervalo, que fue entre 60 y 66. Ya lo dije como 3 veces. Y vean los vecinos. Arriba hay 6 datos
y arriba hay 3 datos. Si los vecinos tuvieran la misma cantidad de datos, por ejemplo, arriba 6 y abajo 6, la moda se ubicaría al mero centro del intervalo, sería 63. ¿Sí me siguieron? Si los vecinos tuvieran la misma cantidad de datos, la moda sería la mera mitad. Pero, como en este caso particular, arriba hay 6 datos en el vecino de arriba, que es el inferior, y abajo hay solo 3, la mitad, ese efecto causa que la moda se vaya o se acerque hacia el vecino inferior, ¿sí? Que se vaya hacia aquel. Es decir, se acerque a 60. La mera mitad sería 63, pero como acá hay más datos en el inferior, la moda se jala hacia el inferior. Y por eso vean cómo me dio un valor de 62. ¿Sí están de acuerdo? Para que vean cómo se comportan los números, ¿sí? Por eso la moda dio 62, porque el vecino de arriba, al tener más datos, jaló la moda hacia el vecino inferior. ¿Sí están de acuerdo? Perfecto. Bueno, pues ahí Profe, yo estaría. tengo una duda. Ah, perfecto. A ver, coméntame. Si, por ejemplo, la clase modal, o sea, el primer intervalo que obtuvimos, ahí se encuentra la moda, ¿cómo calcularíamos la frecuencia anterior? Y en el caso que fuera el último intervalo, la clase modal, entonces, ¿cuál sería ese valor siguiente de la Ah, frecuencia? muy buena pregunta, ¿eh? Te aprecio que la hayas hecho. Muy buena. Vean, esa es una pregunta muy buena. ¿Qué pasaría, dice el compañero, si la moda cae en el primer intervalo? Lo voy a poner con rojo. ¿Qué pasa si la moda se ubica aquí? Que este 8 estuviera acá como frecuencia máxima. Es muy buena pregunta. Ah, pues lo que pasaría es que delta 1 sería la diferencia. Si aquí fueran 8 datos, serían dato de la frecuencia modal, que es 8, menos la frecuencia del vecino inferior. Como arriba ya no hay vecino, sería menos 0 y te estaría dando el resultado de 8. ¿Qué te está diciendo? En esta moda hay 8 datos más que en el vecino inferior, que hay 0. ¿Sí queda claro? Así sería el cálculo. Y ya respecto al vecino superior, ahí sí sería 8 menos lo que hay acá, 8 menos 6 sería 2. Y la otra pregunta que hacías, que también es muy pertinente, ¿qué pasa si la moda cae hasta abajo? Que también se puede dar en un estudio. Ah, pues lo que pasa es que si cae aquí la moda, imagínense que aquí fuera el 8, no el 3. Entonces, delta 1 sería la diferencia 8 menos 5, sería de 3. Y delta 2 sería 8 menos 0, porque en el siguiente intervalo la frecuencia vale 0. Entonces, la delta 2 valdría 8. Y ya, entonces así harían sus cálculos. Quito todo eso para que no se... ¿Sí quedó claro, compañeros? Sí, profe. Sí, profesor. Ok, perfecto. Muy buena pregunta, porque luego ya cuando se da en la realidad, dicen, no, pues ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces lo que se hace es, si el vecino no tiene datos, se hace la resta de 0. ¿De acuerdo? Respecto a 0. Bueno, muy bien, qué buena pregunta. Y ahora lo que vamos a hacer es, ya tengo 2 promedios, la media aritmética y la moda. Vamos a calcular el último promedio. ¿Cómo se llama el último promedio? Va a ser la mediana, ¿sí? Entonces, ese también ya lo vimos en categorías, pero en el caso de intervalos cambia. ¿Por qué cambia? Porque en categorías, la categoría de máxima frecuencia es la moda y la categoría del dato central es la mediana. Eso lo hicieron en sus tareas. Entonces, bueno, vamos a ver lo último que sería la mediana. Vamos a poner con negro. Mediana. ¿De acuerdo? ¿Cómo se definió la mediana? Eso lo vimos en intervalos, a lo mejor ya se les olvidó. La mediana se define como el dato que se encuentra al centro
del conjunto de datos ordenados. Y cuando vimos categorías vimos que la mediana era el dato que se encuentra al centro. ¿Cómo se calcula el dato central? Como 0.5, que es el 50%, por el total de datos. En este caso de este estudio sería 0.5 por los datos que hubo, que fueron 30. 0.5 por 30 sería el dato 15avo. ¿Sí está claro? Dato 15avo. Y entonces el dato 15avo es donde tengo que tomar mi lectura. Aquí la podría tomar para la mediana, podría sacarla de la gráfica acumulada, ¿eh? Lo vamos a hacer de las dos formas, ya que lo tengo aquí. Vean, es lo bueno del pizarrón electrónico. Si fuera en la clase, esto ya se hubiera borrado. Voy a entrarle con el dato 15avo. Vean, aquí está mi gráfica, para que vean cómo se haría en el supuesto que tengan la gráfica. Es muy sencillo. Entonces, busco el dato 15avo. Vean, mi escala fue de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, y el dato 15avo es aquí. Ese es el 15avo. Pongo mi regla, me voy horizontal con una línea de guía, una línea punteada, choco en la gráfica, ¿sí lo ven? Y ya que choqué, tengo que girar mi regla y tomar la lectura en el eje de las X. Entonces pongo a 90 grados aquí en mi regla y mi lectura la voy a sacar en el eje de las X. Vean, quedó bien fácil. Entonces hago la lectura y la lectura sería, me voy con línea punteada y sería exactamente en este punto la lectura del percentil 50, que es la mediana. ¿De acuerdo? ¿Cuánto valdría? Entonces el percentil 50, bueno, antes de ponerlo, por ejemplo, ¿no? La lectura de lo que se ve en la gráfica va a ser igual. Vean dónde chocó. Chocó el 50%, que es este de aquí, lo voy a poner aquí bien claro. Chocó exactamente aquí. ¿Sí están de acuerdo? ¿Cuál fue mi tamaño de intervalo? Acuérdense, esto lo vimos en la clase pasada. Mi tamaño de intervalo fue de 7. ¿Están de acuerdo? Y aquí lo que hice para aprovechar mi escala, mi cuadrícula, fue cada cuadrito vale 2. Aquí son 2 unidades, 4, 6, y al tomar una mitad aquí es 1. Entonces vean cómo se mueve: 2, 4, 6, 7. La que sigue es lo mismo. Entonces, si yo voy a tomar la lectura aquí, ¿cuántos cuadritos me muevo? Pues me muevo uno de aquí de esta mitad, que es una unidad, más 2 cuadritos de este entero. Entonces la lectura sería el valor de 3, ¿sí? Que fue lo que se mueve de aquí al inicio, ¿de acuerdo? O vamos a ponerlo más fácil, sería el valor de inicio, que sería 59.5, ¿sí están de acuerdo? Porque mi lectura cayó aquí, véanla. Entonces yo tengo que ver cuál es el límite real anterior, que es 59.5, más lo que se movió del 59.5 hacia el punto que yo leí, que fueron, ¿cuánto quedamos? 3 unidades. Entonces, si hago la suma, 59 más 3 sería 61.5. Si yo lo redondeo enteros, sería 62 kilogramos. ¿Sí lo ven? ¿Y cómo se interpreta eso? Acuérdense, ya lo vimos, que el 50% de alumnos, porque en este caso son alumnos, ¿de acuerdo? Pesan 62 kilogramos o menos. Ahí está la interpretación que deben de dejarle en su lectura. ¿Sí queda claro todo esto? Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. Ahorita lo que tenemos que ver es la formulita que me calcula la mediana. Profesor, Sí, adelante. disculpe. 59.5 más 3 no son 62.5. Tienes toda la razón. 60, 61. Sí, estoy mal aquí ya, no sé ni sumar. Sería 62.5. Muchas gracias. Entonces quedaría 62.5.
redondeado a enteros, queda 62. ¿Se acuerdan que en este caso, como es par, ya se queda como par? ¿Por qué razón? Porque está en 5 con puros ceros. ¿De acuerdo? Bueno, me salvo aquí la aproximación. ¿Ok? Y listo. Ahí estaría el valor de la mediana. Acuérdense, la mediana es el 50% en la lectura de la gráfica acumulada o el percentil 50. ¿Sí? Bueno, ¿algún otro comentario, duda? Estamos bien, ¿no? Ok, ahora les voy a explicar la formulita. Hay una... Profe, ahí se redondearía 63 entonces. No, 62.5 se quedaría 62. ¿Por qué? Acuérdate, 62.5 es 62.5 y ahí que hay puros ceros. Cuando estás exactamente a la mitad, si fuera 51, ahí sí se va 3. Si fuera 49, se queda el 2. Pero cuando estás exactamente en 5 con puros ceros, que es el caso, lo que se hace es este número que vas a redondear, si es par, se queda. Y si es impar, crece al siguiente par. Es decir, si fuera 63.5, redondeado a enteros, aquí sí se crece a 64. Y eso es para efectos de que los errores de redondeo se compensen. Cuando es par, se queda. Cuando es impar, crece. Solo cuando es un 5 cerrado. Si es 51, ya no hay ni discusión. El 3 se va a 4. Si es 49, ya no hay discusión. El 3 se queda en 3. ¿Sí queda claro? Eso lo vimos cuando vimos redondeos. Entonces, conclusión, se queda en 62. ¿Sí? Porque el 2 ya es par. Bueno. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda, aclaración? Nada, perfecto. Bueno, entonces ahora hay una formulita que hace lo mismo que hice yo aquí en la gráfica. Aquí en la gráfica lo que se está haciendo es se llama triángulos semejantes. Se lo explico nada más sin llegar a tanta, para que no se confundan. Lo que se hace es esto, vean. Esta basecita grande que está aquí, vamos a ponerlo con la regla, si no va a ser todo chueco. Esta basecita que está aquí es un triángulo, me genera un triángulo del tamaño del intervalo. Es decir, esta base, vean, si yo de este punto de arranque, yo trazo un horizontal, se genera un triángulo, cuya base, esta base vale 7. ¿Sí lo ven? Y cuya altura, que sería, en este caso, hasta aquí, vean, será la diferencia de esta altura menos esta altura. Es decir, aquí está en 19, véanlo, aquí está en 19, ¿sí? Hasta el extremo. Y aquí está en 11. ¿Sí lo ven? 19 y 11. Y aquí entonces esa altura, 19 menos 11, es 8. ¿Sí lo ven? Se genera ese triangulote grandotote. Este triángulo se generó aquí. ¿De acuerdo? Y en la lectura que yo quiero tomar, se genera un triangulito pequeñito, lo voy a poner con rojo, que es este triángulo más pequeñito que está aquí. ¿Sí lo ven? Ese triangulito. Eso se llaman triángulos semejantes. Cuando uno ve geometría analítica o trigonometría, se llaman triángulos semejantes. Y se dice que la altura del grande es proporcional a la altura del pequeño, como la base del grande es proporcional a la base del más pequeño. Eso se llama interpolación, ¿sí? Bueno, eso lo podría sacar aquí de los triangulitos, pero para no complicarles la vida, vamos a ver la fórmula. Lo que sí conozco del triángulo chiquitito es la alturita. ¿Cuál es la alturita del triángulo chico? 15, que es la altura que está aquí, el valor de frecuencia, menos 11, que es el valor de inicio. 15 menos 11, aquí da 4. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces, para que vean de dónde proviene la fórmula, ¿no? Si no lo dicen, pues, ¿de dónde salió? Bueno, la fórmula es la siguiente. Se llama mediana X con este simbolito. Va a ser igual al límite real inferior del intervalo de la mediana. Si fijan, empieza igual que la fórmula de la moda. Más, abro un paréntesis,
el dato central, que es el que calculé apenas para sacar el dato del centro, que es el quinceavo, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior a la mediana. ¿Cómo se dice en matemáticas el anterior? El I menos 1. I menos 1 es anterior. El posterior sería I más 1. Dividido esta resta entre la frecuencia del intervalo de la mediana, que es FI, y por el tamaño de intervalo. ¿De acuerdo? Ahí está mi fórmula. Aparentemente se ve complicada, pero ahorita van a ver que no tiene nada de complicación, que es una simple interpolación. Bueno, pongo los términos aquí a un ladito. LRINF es lo mismo que hace rato. El límite, ¿de acuerdo? Real, inferior, ¿de acuerdo? Intervalo de la mediana, Es lo mismo que en la moda, más que en aquel caso es de la moda. Bueno, DC, ya lo calculamos, es el dato central. ¿Y cuál es el dato central en este caso? El 0.5, bueno, en todos los casos, 0.5 por n. En este caso, 0.5 por 30 es el quinceavo. T, ya quedamos que es el tamaño del intervalo, que nosotros lo calculamos en este ejemplo y dio de 7. Aquí está luego, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué me falta? Me falta FI, es la frecuencia intervalo de la mediana. Y ahorita se va a explicar con la tablita de la mediana. El intervalo de la mediana es el que contenga el dato central. Y el último, F de A de I menos 1, sería la frecuencia acumulada, intervalo anterior a la mediana. Vean, aquí es diferente que en la moda. En la moda era intervalo inferior, o más bien vecino inferior y superior. Aquí siempre va a ser el anterior, el de arriba, porque mi tabla va de arriba hacia abajo. Entonces siempre es el de arriba, ¿eh? Bueno, ya está en mi fórmula, ya están mis significados de las literales. Vamos a aplicarlo en este caso particular. Voy a tener que hacer esto más pequeñito para que pueda ver los datos, si no, no los veo, ¿eh? Ahí está. Ahí veo ya todo. Y ustedes ya lo ven. ¿De acuerdo? Bien. Voy a hacer el cálculo aquí abajo para que quepa el pizarrón. Entonces, calculo la mediana X con simbolito. Va a ser igual. Primero, tengo que ver el dato quinceavo, dónde está en mi tabla. Y me voy a la columna de frecuencias acumuladas. Fíjense, vean la tabla. Y las frecuencias acumuladas es la columna número 5, acumuladas en absoluto, ¿sí? Yo ando buscando el dato quinceavo. En el primer intervalo solo llegué al 5, no llegué al quinceavo. En el segundo intervalo llegué al 11, no llegué al quinceavo. Y en el tercero llegué al 19. ¿Qué significa? Que el quinceavo está en el tercer intervalo. ¿Sí se entiende? ¿Por qué razón? Se los explico más claro. Porque el tercero trabaja del dato número 12, porque el anterior se quedó en 11, al dato número 19. ¿Sí se entiende? Yo estoy buscando el quinceavo está metido en el tercer intervalo. Entonces, fíjense cómo es coincidente que el intervalo de la mediana corresponde también con el modal, o sea, el tercero. Entonces aquí se los voy a poner, ya no sé ni dónde ponerlo. Aquí este intervalo también es de la mediana, este que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces ya con eso
ya me ubiqué para sacar todos los datos de la fórmula. Fíjense, voy a poner la fórmula que está aquí. ¿Sí? Ahí está. Entonces, lo voy a hacer aquí para que vean todo el mundo. Entonces, ¿qué dice? La mediana va a ser igual al límite real inferior del intervalo modal. Ya quedamos que es el tercero, el real inferior vale 59.5. Ese es el límite real inferior. El superior es 66.5. ¿De acuerdo? Más, abro paréntesis. Dato central fue el que calculé, es el 15, menos frecuencia acumulada del intervalo anterior. Fíjense, el intervalo de la mediana es el tercero. El anterior, pues es el de arriba. El anterior es el anterior, así que el de arriba. Entonces, ¿cuál es la frecuencia acumulada del intervalo anterior? Véanlo, por favor, Sote. Si el intervalo que estoy trabajando es el tercero, la acumulada anterior es esta que está aquí. ¿Sí lo ven? Esa que salió como una carita, que es de 11. Entonces, 15 menos 11. ¿Sí está claro? Esa es la frecuencia acumulada, intervalo anterior al de la mediana. Entonces, es 11, es este valor que está aquí. Siempre va a ser la frecuencia acumulada del anterior. Sobre la frecuencia del intervalo de la mediana. ¿Cuál es la frecuencia? Pues la que está aquí en el tercer intervalo, que fue de 8 sobre 8. ¿Sí se entiende? Y finalmente, esa operación está multiplicada por el tamaño, que ya sabíamos o ya calculamos que vale 7. ¿De acuerdo? A ver, preguntas, algo que no se haya, que me haya ido rápido, que no se haya entendido. No, profesor. Bueno, perfecto. Ya lo que seguiría nomás son operaciones, que es pura aritmética. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedaría así, vean. 59.5 más. Lo que hago es la resta de estos dos. 15 le quito 11, da 4. Siempre da positivo este. Hay veces que se equivocan, da negativo, ya la regaron. ¿De acuerdo? Y multiplico este 4 por este 7. 7 por 4 me da 28. ¿Sí están de acuerdo? 7 por 4 me da 28. Y dividido entre 8 unidades. ¿De acuerdo? Hago esa operación, 28 entre 8, y me genera 3.5. Entonces sería esto. Sería 59.5 más 3.5. ¿De acuerdo? De tal manera que si hago la suma, ahora sí ya no me voy a equivocar, 59 más 3 da 62, más 0.5 y más 0.5 daría 64 kilogramos. ¿Sí estamos de acuerdo? Sería 64 kilogramos. No estoy mal, ¿no? Estoy mal. Da 63, ¿no? 63, sí, cierto. Me equivoqué otra vez, ¿no? ¿Sí? Ok, está 63. 63 kilogramos. Está exacto. Y listo. Si se fijan, hay una pequeña diferencia con el cálculo que hice de la gráfica. Según la gráfica, me daba 62.5, ¿sí? Que redondeado quedó 62. Y según el cálculo matemático exacto, da 63. ¿Cuál es el correcto? Pues el matemático, el 63. ¿Por qué me salió ese errorcito? Pues porque mi escala no está tan adecuada, ¿no? O sea, tengo ahí, mi gráfica no está tan bien hecha. Es mínima la diferencia, la verdad. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular la mediana se tienen esas dos opciones. Usar la gráfica acumulada o usar la fórmula de interpolación. ¿De acuerdo? Y listo. Ya tendríamos los 3 promedios para este estudio. Vean, aquí se los pongo para que los vean. La moda dio, ¿cuánto dio la moda? 62
Los voy a poner aquí en resumen, ¿eh? La media aritmética dio 64. La moda dio 62. Y la mediana obtuvimos 63. Todos son kilogramos. 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 Si se fijan, son muy parecidos. Ahora, si alguien dijera, bueno, pero ¿cuál sería el mejor indicador? Siempre, siempre, el mejor indicador de un estudio es la mediana. Por dos razones. La media aritmética tiene el problema que se deja influir por las frecuencias de los vecinos. Entonces, aquí fíjense, eso lo explico con la grafiquita. ¿Sí? Vean, donde están los promedios es en la barra más altota, en esta barra están los promedios. Entonces, pero acá, a más grandes, espérenme tantito. ¿Te devuelvo la llamada? Estoy en clase. Okay. Sí. Sí, entonces, les decía, los promedios generalmente se ubican donde está la barra mayor, generalmente. El problema de la media aritmética es que se deja influir con las frecuencias antes y después de la barra B. Entonces, vean, aquí hay 3 barras después, aquí hay 2 barras antes. Entonces, aquí lo que pasa es que hay más frecuencia a la derecha. Por eso la media aritmética fue el valor más grande, fue el 64. ¿Sí lo ven? Esa es la razón. Eso fue lo que jaló la media aritmética hacia la derecha. La frecuencia de las 3 barras a la derecha. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el problema de la moda? El problema de la moda es que sí se encuentra donde está la mayor cantidad de datos, pero a veces eso no es muy representativo. En este caso la diferencia es mínima. La moda contra la mediana es una unidad. Pero luego vamos a hacer un ejemplo para que vean así con mucha claridad por qué un promedio falla más que otro o por qué uno es mejor que otro. Con un ejemplo muy simple que se los voy a mostrar para que vean las diferencias, ¿no? Pero bueno, conclusión, siempre el promedio más exacto o más fiel es la media aritmética. Ahora, ¿cuál es el que se usa más en toda la industria, en todos los estudios estadísticos de todas las ramas del conocimiento? La que más se usa es la media. ¿Por qué? Yo pienso que es por costumbre, ¿sí? Fue la que más se ha usado y pues ya se quedó como la mejor. Y listo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Ahí estaría todas las. Vean, su ejemplo de tarea va a ser así como que está aquí súper pequeñito. Más bien, sus ejemplos van a tener todo el contenido que está aquí. Repasando el contenido de lo que tienen que hacer, vean cómo ya hicimos casi todo. Presentar la tabla con datos de campo y otra ordenados, eso ya lo hicimos la clase pasada. Calcular el rango y justificar que se requiere intervalo, ya lo hicimos. Hacer la tabla de distribución, es la tabla que casi terminamos, nos faltan, Nos faltan las últimas columnas, que son para desviaciones, ¿de acuerdo? Luego, hacer gráficas, poligonal, barras y frecuencias, ya lo hicimos. Calcular los percentiles, ya lo hicimos. Vean aquí, en estas instrucciones, dice que por interpolación. Por interpolación es con la formulita esta que está aquí. Esta fórmula me sirve para cualquier percentil. Nada más que aquí, como se la estoy presentando, como la presentan los libros de estadística, es para la mediana porque es para el dato central. Este que está aquí siempre es el 50%. Si fuera el percentil 90, este 0.5 cambia a 0.9 y se hace la misma fórmula igualita. Pero bueno, para no complicarle la vida con más fórmulas, los percentiles los van a sacar de la gráfica acumulada. Lo único que van a calcular con fórmula es la mediana, ¿vale? Si quieren, en la clase que viene les enseño cómo utilizar esta fórmula para cualquier percentil, Porque la gráfica, el problema es que luego no se ven bien
no se toma bien la escala y no dan buenas lecturas. Aquí como que me falló por medio punto, ¿no? Bueno, y luego calcular media, aritmética, moda, mediana, ya lo hicimos para este ejemplo. ¿Qué me falta? Que vamos a ver en la siguiente clase. Desviación media, desviación estándar y coeficiente de variación. Y sacar conclusiones. Entonces, para que vean cómo ya casi vimos todo lo que hay que ver para que hagan sus estudios del segundo periodo de examen. Obviamente tenemos que hacer un ejemplo más, porque pues con un ejemplo no es suficiente, ¿no? Y ustedes van a hacer los 3 de tarea. ¿Cuáles son los 3 de tarea? Estatura de entrevistado, peso entrevistado y gasto mensual en internet. Esos 3 son por intervalos. ¿De acuerdo? Bueno, antes de despedirnos, que ya se va a acabar la grabación y ya se tienen que ir los de la escuela, ¿no? A las 9. ¿Alguna duda, comentario? ¿Nada? Bueno, pues les agradezco No, mucho, profe. ¿no? Ninguna, profe. Gracias. Pues muchas gracias por la atención de esta clase. Nos veríamos, el martes no nos vemos porque tengo examen extraordinario. Tengo que aplicar examen extraordinario y voy a ir a la escuela ese día. Entonces nos veríamos hasta el jueves. Yo les sugiero, por favor, que ya hagan el primer ejemplo con sus datos de las estadísticas, ya con los 90 datos. Hagan el mismo, hagan el de pesos en los equipos que ya conformaron. Hagan el primero. Y todas las dudas que resulten o comentarios los vemos en la clase siguiente. Obviamente podrían hacerlo hasta lo que llevamos. Lo que sí su tablita ya háganla con las 12 columnas, que son las que nos falta de llenar. ¿Sí? Para que no trabajen doble, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias, que tengan bonita noche y nos vemos el próximo jueves, todavía por este medio, para que se pueda grabar la clase. Bueno, Muchas gracias, profesor. profe. Hasta luego. gracias por su atención, buenas noches, cuídense, Gracias, profe. Gracias, profesor. buenas noches. On.